Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Azul Villafaña Vergara del grupo 202 y hoy les voy a enseñar qué es la semejanza y la congruencia de triángulos. Comenzamos con la semejanza. Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Son más grandes o más pequeños proporcionalmente. Sin embargo, los ángulos sí son iguales. Aquí nos está indicando cómo está el ángulo A, ángulo B y ángulo C. Aquí nos indica hacia dónde va cada ángulo. Estas rayitas nos indican cuáles son, sí, es prácticamente el ángulo A, ángulo B y ángulo C. Son los tres ángulos que encontramos. Una nota muy importante de esto es que no importa la posición de los triángulos. Pueden estar horizontal, vertical, en diagonal. No va a cambiar nada, solamente que no cambie los ángulos de cada uno de los triángulos. El símbolo con el que se identifica la semejanza es, válgame la redundancia, igual se llama así, semejanza. Ese es su símbolo y así lo podemos identificar. Como podemos ver en estos dos triángulos, podemos ver su semejanza. Aquí, el segundo triángulo, que es el más grande, podemos ver que tiene el apóstrofe, si no me equivoco. Se le pone esto, que es lo que da la idea de que es el semejante de este triángulo. Por eso tiene el apóstrofe aquí y estas rayitas de aquí simulan pues el número de ángulos que hay, ángulo 1, 2 y 3. Estas flechas te indican hacia dónde se están haciendo los ángulos, de la A parte de aquí arriba hacia abajo, de la C de derecha a izquierda y de la B de abajo hacia arriba. Son igual forma y de diferente tamaño. Ahora, ¿qué es la congruencia? La congruencia es donde dos triángulos son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Como lo podemos ver aquí, tenemos dos triángulos rectángulos del mismo tamaño. Tenemos el ángulo A, ángulo B y ángulo C. Como lo había mencionado antes, el apóstrofe sirve para ver que es su congruente del triángulo. Como la semejanza, no importa la posición, puede ser horizontal, vertical o diagonal. Este es su símbolo, que es la congruencia. Y ahora, aparte de que es igual al de semejanza, se le agregan estas dos rayas porque significa que son del mismo tamaño. Igual, pueden variar, o sea, los dos pueden ser grandes o pueden ser pequeños. Igual, no cambia los ángulos siguen siendo iguales. En sus criterios de semejanza tenemos el primero que es de ángulo a ángulo y el segundo que es de lado por lado. El de ángulo y ángulo es si sus dos ángulos son congruentes. El de lado por lado es si los tres lados son más grandes o pequeños proporcionalmente. Por lógica, el tercer ángulo debe ser congruente también. Esta es la congruencia del ángulo A, del ángulo C y del ángulo B. Como podemos ver aquí, tiene su apóstrofe que es el congruente o semejante del otro triángulo. En los criterios de congruencia de triángulos podemos ver que hay tres criterios que son el de lado, lado y lado, lado, ángulo y ángulo, lado, ángulo. Aquí tenemos el primero que es lado, 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 donde los tres son iguales. Y acá podemos ver el lado, ángulo, lado, donde aquí está un lado, un ángulo y un lado, que es AB y JK, que ese es un lado. Su ángulo es de BC y KL, que ese es el ángulo, y el otro lado es de AC, el otro lado, perdón, es de AC a JL.
Ese es nuestro lado, ángulo, lado. El último criterio de congruencia que tenemos es el de ángulo, lado, ángulo, en donde el ángulo es congruente el lado A con el C, es congruente con el MP, que es este de acá. El ángulo A es congruente con el ángulo M y el ángulo AB es congruente con el lado MN. El primer ejemplo que tenemos sobre la semejanza de triángulos es este, en donde tenemos el primer triángulo que tiene estas medidas de 8, 10 y 12, 78, 65 y 52. Para sacar su semejanza, se tiene que sacar el ABC con su semejante de A semejante, B semejante y C semejante. Tenemos que hacer una división que es de A, B sobre A semejante y su B semejante. Es igual a su lado de A C, de arriba hacia abajo, sobre el AC semejante, que es de abajo hacia arriba. Termina siendo lo mismo como lo había mencionado antes. Vamos a sacar este primero, que es de A a B, de arriba hacia abajo, está en diagonal, así, que es 12 sobre el AB semejante, que es de aquí hacia acá y que mide 78. ¿no? Vamos a hacer ahora este, que es el BC, que es de aquí hacia acá, de izquierda de derecha a izquierda, perdón, y mide 10. Vamos a sacar el semejante, que es de B a C, que es está en diagonal, de izquierda a derecha, y que mide 65. Y ahora vamos a sacar el último, que es de AC, que es de abajo, de abajo, de arriba para abajo, perdón, que mide 8. Y sacar su semejante, que es igual a C, que es de abajo hacia arriba, igual de izquierda a derecha, que mide 52. Todas estas se dividen para saber si estos dos triángulos son semejantes. Nos tiene que salir el mismo resultado en estas tres divisiones. Entonces, por lo mientras, todavía no podríamos poner el símbolo de semejanza hasta que se haga la división. 12 entre 78 nos sale 0.15. 10 entre 65 nos sale 0.15 y 8 entre 52 nos sale 0.15. Al momento de que nos salgan estas tres iguales, ahora sí podremos poner el símbolo de semejanza y podremos decir que estos dos son semejantes. Y así se hace con todos los demás, con lo que se pide. Conforme te lo vaya pidiendo esto, vas a hacer tus divisiones, y si te sale lo mismo es porque es semejante, si no, estás haciendo algo mal y tienes que volver a repetir tu ejercicio. Un ejemplo de la congruencia de triángulos es este que vamos a sacar de lado, lado y lado, que
es, por ejemplo, vamos a sacar el de EG. EG, nuestro. Y debe de ser congruente con el MT, que es este de aquí. Desde el eje debe ser congruente con el MT. Para sacar nuestro otro lado, es sacar GF, debe ser congruente con TN, que sería GF y debe ser congruente con TN. Para sacar el último lado, tiene que ser del EF, o sea, de aquí para acá, y debe de ser congruente con el otro triángulo de las letras MN, que es de EF y el MN. Así podríamos decir nosotros que estos dos triángulos son congruentes. Ahora vamos a sacar la congruencia de estos dos triángulos. Vamos a sacar la congruencia de ángulo, lado, ángulo, donde nuestro ángulo B, que es este de aquí, que sabemos que este mide 90 grados, y el ángulo D, que igual mide 90 grados. Esos dos ángulos va a ser, nuestro primer ángulo, perdón, será de ángulo B, que será congruente con el ángulo D. Ahora vamos a sacar nuestro lado, que es disculpen si no lo mencioné antes, pero esta rayita hace el símbolo de un lado. Vamos a sacar el lado, que es debe ser el ángulo BC. Este de aquí, este 4 que nos aparece es nuestro lado, entonces debe ser BC y debe ser congruente con nuestro ángulo DE, que va hacia allá. Entonces nuestro lado debe ser DE. Y lo último, que es otra vez el ángulo. Ya hicimos ángulo, lado, nos falta este ángulo, que es el ángulo C. Este ángulo, que es el de 53 grados, debe de ser congruente con el ángulo E, que es este, que es el de 53 grados. Así nosotros podremos decir que estos dos triángulos son congruentes. No importa la posición, no importa si está al revés o cómo esté. La cosa es que sepas identificar dónde están tus lados, tus ángulos, y para poder resolver la congruencia, que es ABC congruente con el triángulo DEF. Por ejemplo, en este caso sacamos el ángulo, lado, ángulo. Y es algo muy sencillo. En unos momentos les dejo unos ejercicios.